Muchos dicen que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque Caín llevó frutos de la tierra y no llevó corderos. ¿Será cierto eso? Le pedimos que se suscriba a nuestro canal y active la campanita y le dé like para que le estés llegando todas las notificaciones. Bienvenidos a Misterios de la Biblia. Este es un espacio creado para poder hablar de la palabra de Dios, donde podemos salir de muchas dudas, donde podemos ver la palabra del Señor, la cual nos clarifica el entendimiento. Hoy veremos cuál fue la razón, cuál fue el motivo, la causa, porque Dios no aceptó la ofrenda de Caín. ¿Sabe? Se han dado muchas versiones. Y dicen que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque no llevó corderos. Llevó frutos de la tierra. ¿Será cierto eso? Así que todo eso lo vamos a estar viendo a la luz de la palabra del Señor. Veamos qué dice la Escritura en el libro de Génesis, en su capítulo 4. Y dice el versículo 3: Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de lo primogénito de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Vamos a encontrar un poco ya el comportamiento de Caín. Dice aquí que se ensañó. O sea, se molestó muchísimo. Se amargó fuertísimamente. Y dice que decayó su semblante. Aquí usted va a ver qué había en el corazón de Caín. Entonces, en el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Cómo es Dios, verdad? A pesar que muchas veces se hacen las cosas malas, sin embargo Dios sigue interviniendo. Y en el versículo 7 le dice: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Es que aquí nos lleva a decir que Caín no estaba haciendo lo correcto. Que Caín no estaba cumpliendo con el mandato que le habían instruido. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Esto nos lleva a decir que Caín estaba haciendo lo malo. Y lo malo no proviene de Dios. Lo malo proviene de Satanás. Entonces, mi amigo, mi hermano, aquí vamos a ver cuál es la razón. Porque muchas veces nos han dicho que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque Él no presentó corderos, Él presentó los frutos de la tierra. Pero quiero que sepa algo, que Dios no te pide algo de lo que tú no tienes. Dios te pide lo que tú tienes. Hay que saber que Abel tenía ovejas porque su profesión era pastor de ovejas. Pero Caín era agricultor, por tanto su ofrenda tendría que ser de la agricultura.
Pero ¿dónde radicaba el problema que Dios no aceptó su ofrenda? Es que eso tiene que ver con una actitud del corazón. Mi amigo, pero como siempre lo hemos dicho, es la Biblia quien responde a todas las preguntas. Es la Biblia quien nos da la claridad. Es la Biblia quien responde a todas nuestras dudas que tenemos. Lo único que tenemos que hacer es meditar en ella. Entonces, veamos por qué es que Dios no aceptó a la ofrenda de Caín. Si vimos en el versículo, ahí en el capítulo 4, dice que Caín estaba prácticamente haciendo lo malo. Pero ahora veamos lo que dice en Primera de Juan, en su capítulo 3, el versículo 12. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Es decir, que aquí encontramos la respuesta por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín. No es porque no llevó corderos. No es porque llevó allí frutos del campo. No es por eso. Sino porque la Biblia dice, no como Caín, que era del maligno. Es decir, que Satanás, el diablo, se había apoderado en el corazón de Caín. Es decir, que Satanás, el diablo, lo había llevado a hacer creer que lo que él estaba haciendo era correcto. Pero Dios, que conoce lo profundo del corazón del ser humano, Él sabe con qué intención se hace todo. Hay que saber que la ofrenda es parte de la adoración a Dios, es parte del reconocimiento a Dios. Entonces, es que aquí encontramos el verdadero sentido. Es que Dios no acepta la ofrenda de aquella persona que se ha dejado controlar por Satanás. Por eso, mi amigo, usted tiene que entender que la Biblia dice, no como Caín, que era del maligno. Es por eso que Dios no recibió la ofrenda de Caín. Porque Satanás, el diablo, se había apoderado en la vida de Caín y lo llevó a presentar inclusive una ofrenda cualquiera. Él podría presentar, ¿sabes qué? Una ofrenda agradable a Dios de los productos de la tierra, pero esto tiene que ver con una actitud del corazón, con el reconocimiento, sabiendo quién es Dios. Es que ahí está la diferencia. Abel era un hombre que amaba a Dios. Abel era un hombre que dependía de Dios y por tanto Dios aceptó su ofrenda. Pero Caín hacía lo malo, se había apartado del camino de Dios, se había apartado el temor de Dios en su vida y Satanás había pasado a tomar el control de su vida. Es que cuando ya Dios no está en la vida del ser humano, se presenta la ofrenda como cualquier cosa. Pero usted tiene que entender que la ofrenda es parte de nuestra adoración. Así que mi amigo, mi hermano, permíteme preguntarte, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu vida? ¿Amas a Dios o no amas a Dios? Si amas a Dios, tu ofrenda será aceptada. Pero si tú no amas a Dios, como le pasó a Caín, tu ofrenda no será aceptada. Y como resultado de ello, veremos la prueba más grande de lo que en el corazón de Caín estaba Satanás, el diablo, es que lo llevó inclusive a sacar a su hermano al campo y allí lo mató. Entonces queda corroborado que en el corazón de Caín, ¿sabes qué? Había tomado control Satanás, el diablo.
Y por esa causa es que Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Dios acepta la ofrenda de aquellos hombres y mujeres que le aman a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Mi amigo, mi hermano, lo que sucedió con Caín, que no le suceda a usted. Pero no se olvide, sabes que la ofrenda Dios no la aceptó. ¿Por qué? Porque en el corazón de Caín, sabes, ya no estaba Dios, sino había alguien que se había apoderado de él. Y era, como dice el texto, que era de él maligno. Es decir, el diablo se apoderó de la vida de Caín. Si eso le pasó a Caín, que no le pase a usted. Que Dios te bendiga.